La siguiente ponencia lleva por título Antonio Barceló, un marino singular del siglo XVIII, llevada a cabo por don Agustín Rodríguez González. Agustín, nacido en Madrid en 1955, me ha dejado decir la fecha. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido docencia en el CEU San Pablo, como profesor agregado del Instituto y en la Escuela Naval de Marín y en otros centros de la Armada. Su labor investigadora se ha centrado en la historia naval de España, en solitario en grupos de trabajo de las entidades citadas. Fruto de ella han sido hasta la fecha publicados 43 libros, otra veintena de obras en colaboración y más de 200 artículos en revistas especializadas o de divulgación. Por ellas ha obtenido el Premio Virgen del Carmen de la Armada Española para libros en 4 ocasiones, el de la Revista General de Marina en 2 y señaladamente en 2 ocasiones la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Además es asesor colaborador del Museo Naval de Madrid. También el ser académico correspondiente en la Real Academia de Historia y de número en la Real Academia de la Mar, así como correspondiente en España de la Browniana de Argentina. Sin más dilación, le paso la palabra a don Agustín, así que somos todos oídos. Muchas gracias a los organizadores del evento. Por la amable invitación. Y yo venía a hablarles de un corsario que rompe un poco con lo normal, rompe un poco con... Rompe un poco con la trayectoria que era de esperar de un corsario, porque es un corsario que inicia su carrera así, pero termina nada menos que teniente general de la Armada, Antonio Barceló y Pont de la Terra. Es algo excepcional porque este señor, ya es del siglo XVIII, nace el 1 de enero de 1717, preceptivo para ser oficial de la Armada, era de ser de condición hidalga, y luego, por supuesto, una larga serie de estudios profesionales, tanto de navegación como teóricos, y luego ir ascendiendo tranquilamente, primero desde guardia marina a oficial de la Armada, mientras que él ni tiene una formación académica previa clara, ni es de condición hidalga y tal, sino que todo lo consigue con sus propios méritos. Y he dicho que llegó a teniente general de la Armada y se mereció llegar al grado superior, a capitán general de la Armada, y consideraciones de todo tipo, políticos y sociales y tal, lo impidieron, porque curiosamente sus últimos logros no merecieron recompensa alguna. Este señor era hijo de una familia inmigrante, supuestamente de Tarragona, que se afincó en Baleares, Onofre Barceló y su mujer, y que se estableció allí con muy poquito dinero, una familia muy modesta, y el padre lo que consigue es la concesión del jabeque correo entre Cataluña, entre Barcelona y Palma de Mallorca, que es un privilegio real, que está más o menos remunerado y que da oportunidades de todo tipo, económicas y sociales y tal, pero que no son ni nobleza, ni ricos, ni tal. Y cuando entonces se retira, con nada menos de 65 años, le pasa la cesión del jabeque correo, que es un viaje quincenal de Barcelona a Palma, llevando pues, el correo y otras muchas misiones, porque es una especie de delegación de funciones estatales contratadas a un particular. El caso es que
esa delegación de funciones termina produciendo que, al ser un buque financiado por el Estado, armado y tal, aunque sea probablemente corsario, tenga que cumplir misiones que salen muy mucho de la pura misión de correo, sino la defensa de costas. Y en ese momento, ustedes saben que el peligro de los piratas y corsarios berberiscos del norte de África es inmenso en todo el litoral español, desde la frontera con Portugal en Huelva hasta la frontera con Francia en los Pirineos. Es una plaga constante que impide el desarrollo de muchas comarcas costeras y que todavía ha dejado su reflejo en que toda la costa española sigue sembrada de pequeñas fortificaciones defensivas para conjurar esa amenaza. Muchas han desaparecido o se han visto alteradas por el turismo posterior, pero el caso es que están ahí. Entonces, la familia Barceló se ocupaba también de combatir, es decir, era un corso defensivo, a ese corso constante de argelinos, tunecinos, que seguía siendo una auténtica lacra para toda la costa española e impedía en buena medida el desarrollo y el comercio en ella. Bueno, cuando el padre se retira con 85 años, le pasa la cesión del contrato de Cajareque Mercante a su hijo Antonio. Y lo curioso es que ese tipo de corsarios es muy distinto del corsario habitual. El corsario habitual se caracteriza por atacar al tráfico mercante enemigo. Y el tráfico mercante enemigo, pues aunque normalmente está defendido, los barcos llevan algún cañón, los marineros llevan algunas armas, pues no suelen ser un enemigo para un barco medianamente equipado. Entonces, al contrario, los corsarios norteafricanos o los piratas norteafricanos son gente muy profesional, muy armada y sobre todo que además saben que el destino que les espera en caso de es muy duro, porque o es la muerte o es trabajos forzados en los arsenales, al remo o tal. Entonces, la lucha era mucho más dura que un corsario normal, donde atacaban barcos mercantes que normalmente pues, cedían en cuanto veían las cosas un poco complicadas. Porque siempre había la posibilidad de un rescate, había posibilidad de negocio y tal. Y curiosamente, en este aspecto, cuando Antonio Barceló asume el mando del Jabeque, destaca especialmente y desde el principio. Y destaca por muchas razones. No solo por la cantidad continuada de éxitos que le producen sucesivos ascensos. Asombrosamente, pese a las reformas de Patiño, sin ser de condición hidalga y sin haber expulsado estudios. Es una excepción que se hace y una excepción continuada, porque va ascendiendo grado a grado, vamos, desde puestos que al principio son nominales o son honoríficos hasta que luego recibe incluso sueldo de ellos, hasta que, como he dicho ya, teniente general de la Armada, el grado máximo. Y la acumulación de victorias. Hay anécdotas que cuentan que la acumulación de victorias fue tal que fue recibido por el propio Carlos III y que Carlos III le elogió por sus éxitos y tal. Y entonces Barceló le responde que, bueno, pero ¿qué temes el nombre de su majestad y tal? Dice, no, vuélvete a Palma, que lo que temen los piratas
es el tuyo. Mayor elogio no pudo haber. También pasa que Carlos III también recogía toda la tradición anticorsaria en el Mediterráneo, del reino de Nápoles, y estaba perfectamente informado de eso. El caso es que esas misiones no solo incluían la lucha contra los corsarios, incluían cualquier tipo, o el correo que hemos dicho, o cosas tales como órdenes. Hay un caso excepcional de un oficial del regimiento de dragones que secuestra a una monja y embarca en un barco francés y tal. Y le ordena a Barcelona que recupere que detenga al oficial y recupere a la monja y tal. Bueno, se arma un lío enorme, pero al final consigue hacerlo. O cosas todavía más propias de la época, que también es cuando hay una crisis del pan en Mallorca. Ya saben ustedes que en todo el antiguo régimen eran frecuentes las crisis de subsistencias y la crisis del pan, el hambre, y eso producía sistemáticamente enormes conflictos sociales. Recordemos el botín de Esquilache o recordemos que la misma Revolución Francesa empezó por un botín de hambre. Y entonces se plantea la necesidad de enviar como sea pan, harina o pan hecho y tal a Palma, porque las cosas están muy serias. Entonces me mandan que vaya con el jabeque y que lleve todo el pan que pueda. Curiosamente, la solución que encuentra ese hombre es sencillo, pero muy práctico, es anunciar a la dotación del jabeque que apenas llevan agua para hacer más sitio para llevar más pan. Entonces cumple la misión y le mete prisa además de decir, bueno, tenemos que llegar pronto a Palma porque apenas hay agua en el barco y entonces nos morimos de sed todos para llegar antes y claro, así consiguen llevar mucho más pan. Imagínense ustedes lo que serían las cántaras y los barriles de agua en eso. La mayor capacidad del buque sería empleada en eso. Es una de las razones para ahorrar agua en un buque. Hay que reducir la carga, hay que reducir las municiones, hay que reducir el armamento. Y entonces habría que optar por una cosa o por otra. El caso es que he hablado del jabeque y el jabeque pues, es otro de los grandes logros de Barceló, porque hasta entonces el jabeque era una solución a toda una experimentación que duraba desde el siglo XVI, desde los tiempos de la familia Bazán, era de cómo combinar en un velero de alta mar al mismo tiempo la ayuda auxiliar de los remos. Lo cual era bastante complicado porque los remos tenían que estar dispuestos muy bajos de la borda para el ángulo de incidencia en el mar, lo cual ponía en peligro la estabilidad del barco para ser eficaces. Pero en montones de ocasiones eran muy útiles porque o el viento era flojo o el viento era contrario y el maniobrar solo con velas era especialmente complicado. Eso lo resolvió históricamente la navegación a vapor, pero durante muchos años existieron esos intentos de combinar la propulsión a remos con la navegación a vela, sobre todo teniendo en cuenta que los remos tenían que ir bajos y justamente ese era el sitio que se reservaba para la artillería, para los cañones. Entonces, ¿cómo alternar cañones con remo? ¿Cómo compaginar? Y si el barco... Bueno, el caso es que una solución había sido, en las embarcaciones mixtas, había sido una embarcación tradicional, civil, y algo utilizada también por los piratas, el jabeque.
Pero justamente lo que consigue Barceló es desarrollar el Jabeque como buque anticorsario para poderlos perseguir. Porque con calma de viento, con vientos contrarios, era prácticamente imposible dar alcance a un Jabeque argelino o norteafricano en general. Entonces, curiosamente, se cambia el diseño, se agranda, empiezan a llevar mucho más artillería y tal, y el Jabeque, que hasta entonces pues, va a ser una embarcación absolutamente secundaria y propia de corsarios y de gente tal, se convierte en un recurso tradicional de la Armada para esos desafíos. Incluso cruzan el océano porque son igualmente útiles y por las mismas razones en el Caribe y hasta en Filipinas. Aparte de que son barcos, por lo general, que aunque crecen en tamaño, de poco calado, lo cual les hace muy aptos para las luchas cerca de la tierra, en costa. Si no, había que, lo tradicional de los veleros era desembarcar lanchas y entonces, pero eso llevaba tiempo, era complicado y tal. Era mucho mejor que el mismo barco entero pudiera ir, acercarse mucho a la costa y desembarcar o luchar contra el enemigo, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Bueno, todas estas aportaciones se concretan además en otra que es muy curiosa y es una de las aportaciones más valiosas de Marcelo, que es lo de las lanchas cañoneras. Cuando se encuentra con la necesidad de que un buque armado con cañones muy pesados, con cañones de calibre de 18 libras de bala, de 24 libras de bala, se puedan acercar tanto a tierra que puedan destruir fortificaciones y viviendas. Esto lo desarrolla justamente con motivo de la guerra con Inglaterra, con motivo de la independencia de Estados Unidos y con el asedio de Gibraltar. Entonces no da tiempo a desarrollar todo porque además hay muchas limitaciones y el gobierno español se guía con proyectos bastante tontos como son las baterías flotantes, como son los brulotes, los buques incendiarios para quemar el puerto de Gibraltar y tal, que fracasan estrepitosamente. Y mientras Barceló ha tenido que poner de su bolsillo el importe del diseño de las cañoneras y de su desarrollo. Y por lo tanto, eso se consigue para la guerra siguiente, que es cuando se consigue la independencia ya de Estados Unidos y la victoria, se decide acabar de una vez ya con la piratería argelina y atacar a Argelia. Antes se había intentado con un desembarco a finales de los años 70, antes del estallido de la guerra, y había tenido un absoluto fracaso. Bajo el mando de la flota de Castejón y del irlandés O'Reilly al mando de tierra, y termina en un asunto desastre con miles de muertos y heridos y tal. Y ahora lo que se quiere es enmendar y hacer otra cosa. Y lo que hace Barceló es planearla como una operación de bombardeo de las cañoneras que se acerquen a tierra y que tal. Bueno, eso es un rotundo éxito porque lo hace en 2 ocasiones a un precio casi simbólico propio y tanto en bajas como en inversión de dinero, y consigue además por fin algo desconocido desde Lepanto, una victoria decisiva, porque entonces es cuando España por fin firma la paz
formal con Argelia, con Túnez, con Marruecos, y se acaba esa pesadilla que había durado siglos. O sea, es el remate de Lepanto, que todo el mundo da como Lepanto que ha desaparecido ese problema, y no es verdad. Ha desaparecido el problema de una invasión turca, pero no el problema de la piratería y el corsarismo. Curiosamente, con ese que es el mayor éxito de Barcelona, no recibe ninguna recompensa. Se queda de teniente general, no llega a capitán general, que es el grado máximo. Pero claro, mucha gente pensaba que un hombre humilde, sin formación, era un honor excesivo y que iba a provocar. Cuando en la época, por desgracia, gente que había aportado mucho menos, sí que lo llegaba, sí que llegaba a obtenerlo. Bueno, ¿y por qué esta habilidad especial de Barceló? ¿Por qué? Pues aparte de sus capacidades y sus incapacidades, pues Barceló no se sabe muy bien por qué razones, la medicina de la época no lo decía, era sordo, era bastante sordo. Las crónicas de la época dicen que era del estampillo de los cañones. Uno se queda sordo por montones de cuestiones que no tienen nada que ver con eso. El caso es que ¿qué es lo que le valió a Barceló? Pues su profesionalidad y luego el tipo de operaciones que tenía que hacer. Él tenía que hacer el servicio de Jabeco, que ha dicho cada 15 días, Barcelona, Barcelona. Eso tiene una ventaja, un inconveniente y una ventaja muy grande. Era que la dotación completa, porque era un buque de guerra que tenía que combatir, era mucha más gente en un sitio reducido y tal, que en un mercante, donde además la prioridad era la carga. Y entonces había que tiene que estar todo muy bien organizado y la convivencia, sobre todo cuando el servicio es continuo, era también complicado. Porque en cualquier marina las movilizaciones eran a tiempo parcial. Se movilizaba a la gente para una determinada operación o ciclo de operaciones y luego se licenciaba o se le dejaba descansar en tierra o tal. Mientras que aquí el servicio era continuo. Entonces, tenía que estar todo muy bien organizado y muy bien llevado. Y para eso Barceló tenía un trato magnífico con los marineros, muchas veces adelantaba de su bolsillo pagas porque la hacienda real se retrasaba en pagar o les compensaba de alguna manera o estaba muy en contacto con la gente, o sea, era un carácter empático y intentaba solucionar los problemas de todo. Pero además era un todo que debía de funcionar. Y una cosa, y ese servicio continuo implicaba que era uno de los mejores sistemas de formación de oficiales. Por los jabeques de Barceló pasaron nada menos un tal Federico Gravina, que no sé si les suena a ustedes, un tal Antonio de Escaño, que no sé si también les suena, por nada menos que Santiago Liniers. Ese paso, y me olvido de muchos más nombres, es una cosa esencial para el buen funcionamiento y las buenas conexiones en el seno de una dotación, que si no, pues termina pasando lo de adelante, ¿no? Que todo el mundo es enemigo de todos. Y como se dice, el buen rollito era básico para el buen funcionamiento del buque como un buque de guerra y para todo lo que surgiera, para la navegación y para todo lo que surgiera. Ya. Y
Y lo curioso es eso, que al final, después de que durante mucho tiempo se ha considerado como anecdótico, como un escenario especial, porque Barcelona nunca estuvo fuera del Mediterráneo y tal, pues es curioso que la Armada haya dado su nombre históricamente al principio, en la restauración, 1880 y tantos, a un pequeño torpedero. En el siglo XX, a un guardacostas patrullero. Hoy, cuando creo que se está empezando a valorar de verdad las aportaciones de este hombre, se lo han dado a una de las fragatas F-110, emparejándolo nada menos que con Ramón Bonifaz, el primer almirante de Castilla, con Roger de Lauria, el primer almirante de Aragón, por lo cual le eleva muy, muy por encima. Bueno, por supuesto, en Palma de Mallorca tiene monumentos, se recuerda perfectamente, pero también por eso, porque antes se juzgaban, se veían las cosas de una manera y ahora se ven de otras. Y ese carácter empático, ese carácter humano, esa cercanía, es algo que además se corresponde con muchos triunfos militares además muy serios, porque eso es el fin de la piratería berberisca. Y sobre todo, el invento de las cañoneras. Las cañoneras es, curiosamente, ya ha muerto Barceló incluso, pero es una aportación fundamental para la historia naval española de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Son fundamentales para las pocas victorias sobre los británicos, la defensa de Cádiz contra los británicos y después contra los franceses. Sin ellas hubiera sido muy difícil conseguirlo. Hasta entonces prácticamente imposible. Incluso por la posibilidad de acercarse a la costa y pescar, incluso para las guerrillas de la guerra de independencia, que en muchas ocasiones atacaban el litoral ocupado por los franceses desde el mar. Y justamente su pequeño calado se podían aproximar mucho a tierra y desembarcar directamente. Por lo cual, su aportación es mucho más rica y mucho más amplia y profunda de la que en primer término se pensó. Así que un corsario un poco especial que prácticamente lleva toda su vida en tareas de corso, pero defensivo, que hace grandes aportaciones, tanto en el diseño de los buques, como en los buques, como en las operaciones, y que al final pues muere con 80 y tantos años y deja también de forma muy tradicional sus hijos. Con la primera mujer muere sin tener hijos, con la segunda tiene varios, tanto chicos como chicas, con la típica descendencia de que él tampoco se ha enriquecido, porque los hijos o se meten a la iglesia o se meten a la guerra. Es decir, no se han enriquecido, no se han convertido en... No. Lo cual demuestra también cómo era Barcelona en el sentido de desprendido, de desinteresado y de cumplir con su deber. Muchas gracias.